Bien, vamos a ver hoy el patrón Chain of Responsibility, cadena de responsabilidad. La definición dice que el patrón Chain of Responsibility es un patrón de comportamiento que permite pasar una solicitud a través de una cadena de objetos, de handlers o manejadores, donde cada uno decide si la procesa o la pasa al siguiente. En otras palabras, varios objetos pueden manejar una petición sin que el emisor sepa cuál de ellos lo hará. ¿Sí? Hay un request, hay una petición, un objeto la agarra, se la pasa a otro y el otro decide si se la pasa al otro, al siguiente pues, y el otro decide si se la pasa o no al siguiente. En caso de no pasarla, pues obviamente hay un rechazo. ¿A qué se parece este patrón? Es muy similar a middlewares. Laravel los usa, Express, eh, pipelines, filtros en cadena. Y aquí está el ejemplo conceptual que te da este manual. Dice que la solicitud llega y va, por ejemplo, a un controlador o a un middleware más bien, a un middleware de autenticación. Y si el usuario está autenticado, entonces pasa a otro objeto, a otro objeto de una clase log middleware, y entonces registra y entonces pasa a otro objeto, puede pasar a otro objeto de validación, y si esa validación pasa, pues entonces llegamos aquí al controlador, que es donde queremos llegar. Y si no pasa, pues simplemente se devuelve, ¿no? Se devuelve hacia acá. Vaya, tienes una respuesta negativa, ¿no? Este es el diagrama en lo que tú puedes ver. De nuevo, el cliente eh, lanza un request, una petición, llega al manejador 1. Este puede o no procesar, y, y si tiene éxito en procesando, entonces pasa al siguiente. Aquí están las flechas ya marcadas, mira. Pasa al siguiente y al siguiente. Y cada uno decide si va a procesar y finalmente vas a llegar o no al controlador, que es el que va a hacer algo, ¿verdad? Digamos que son procesos intermedios antes de que llegues finalmente a procesar lo que tú quieres. Se realizan otros procesos de validación, digamos. Y aquí está visto de otra forma. Haces el request, mira, que te decía. Entonces puede pasar por un middleware de autenticación para ver si el usuario está registrado, después con otro middleware de logueo para registrar al usuario y otro middleware de validación, y finalmente ya llegas al controller. Ahí está, hasta con las flechas. ¿Cuándo usarlo? Perdón. Este patrón lo usas cuando tienes múltiples pasos o validaciones que deben ejecutarse en un orden. Por ejemplo, como decíamos ahorita, la autenticación, la validación, el login, la transformación. Y quieres evitar condicionales complejos. En lugar de usar múltiples ifs anidados, que si esto se cumple, entonces vayas a otro if, y si eso se cumple, entonces vayas a otro if, y otro if, y otro if, pues entonces haces clases y haces cadenas de responsabilidad. Le pasas, digamos, como pasarle la pelota a alguien, ¿verdad? Digamos que el portero le pasa la pelota al defensa, y el defensa al medio, y el medio se la pasa al, allá al delantero, y bueno, finalmente se mete gol, ¿verdad? Es parecido a eso. Claro, en este escenario, cada middleware decide si prosigue, le pasa la pelota al otro, o si el request o la solicitud es rechazada. Aquí hay otros escenarios. Necesitas un flujo flexible. Puede agregar o quitar o cambiar el orden de los handlers o de los manejadores. O cuando estás construyendo un framework o una arquitectura modular, ¿sí? Por módulos, especialmente útil en routers, middlewares y pipelines.
Aquí vienen algunas ventajas, las puedes leer, las ventajas. Pausa el video si quieres. Vamos a ver el código porque yo sé que muchas veces es cansado ver la teoría. Lo que queremos ver el código. Dame un segundo para mostrarte aquí. Aquí tengo los patrones. Acuérdate que todo este código lo puedes descargar, por eso es que yo no estoy haciendo paso a paso, no me ves escribiendo todo este código porque ya se me extendería mucho el video y la idea es explicártelo en 10 minutos, poco más o poco menos. Lo primero que te voy a enseñar es el controlador. Bueno, no, vamos a ver primero la interfaz. Bueno, es más que una interfaz, es una clase abstracta, ¿no? Aquí puedes ver cómo es una clase abstracta. Le pusimos el nombre de handler, de manejador. Y lo que hace esta clase es básicamente que tiene dos métodos concretos, dos métodos que se van a heredar. Este de aquí es quizás uno de los más importantes porque va a recibir un objeto del tipo manejador también y también va a, a responder o a regresar un objeto del tipo manejador, ¿no? Por ejemplo, aquí lo ves que el objeto está siendo, eh, pues está siendo recibido aquí, ¿no? Y una vez que lo recibe, pues lo deja aquí en este llamado next. Pero entonces se regresa el mismo manejador que tú recibiste aquí. Medio complicado, ¿verdad? Voy a volver a dibujar las rayitas. Aquí recibes, aquí tú esta información la pasas aquí, la dejas almacenada, pero el mismo objeto que tú recibes lo regresas, ¿verdad? Porque aquí te está diciendo que tienes que regresar un objeto del mismo tipo. Y bueno, eso, una vez que tú tienes eso, déjame decirte que también este método tiene la función handler, que lo que va a hacer, va a manejar pues la solicitud. Fíjate cómo voy a recibir un objeto request, lo voy a recibir con este objeto. Y eh, si esta propiedad next ya recibió, tiene algo aquí, entonces voy a poder ejecutar eh, su método handler. Es que estoy utilizando el this aquí, ¿verdad? Porque en realidad la clase que va a ejecutar eh, este, este método, pues es la clase que herede de esta abstract class, porque tú sabes, una abstract class, una clase abstracta no puede ser instanciada directamente, tú tienes que heredar. Por eso es que mira aquí el uh, out middleware, lo que está haciendo es que está extendiendo esta clase, está heredándola y bueno, no, nada más tiene el método handle, está sobreescribiendo este método, está recibiendo aquí un request. Ahorita vamos a ver el código cliente para que veas cómo se lo pasas. Y aquí pues pregunta si el usuario está autenticado, si hay un usuario. Si no, pues aquí está negando, ¿verdad? Si no, pues te va a decir que no está autenticado y va a regresar un null. Aquí vemos cómo es que él decide si sigue o no. Aquí en este caso está decidiendo que no, porque no está autenticado. Pero en caso de que esté autenticado, fíjate lo que hace. Te pasa a ejecutar el método handle del padre, ¿verdad? Que, que es como si realmente se ejecutara el método del mismo, porque lo que hace no es que se vaya hacia atrás en la lógica, o sea, tú no llamas al padre para que se vaya hacia atrás, sino que utilizas la lógica del padre. ¿Cuál es la lógica del padre? Pues esta que está aquí, que dice que una vez que vaya que ejecute el método de handle, pero del siguiente método, perdón, del siguiente objeto, o sea, del objeto que tú le pasaste aquí.
Puede que no lo entiendas todavía muy bien, por eso te voy a mostrar el código cliente y ahorita quizás regresamos rápido aquí un poquito más para que lo veas. Voy a mostrarte el código cliente. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Lo hice como en forma de controlador para que tengas tú ordenados aquí los diferentes patrones, ¿no? Eh, Aquí te estoy mostrando. Déjame hacer un poquito más para acá esta pantalla. Fíjate lo que está pasando aquí. Yo aquí estoy recibiendo un request, ¿verdad? Y ese request, ahorita lo voy a usar, de hecho lo uso acá. Pero lo primero que hago es crear un middleware de autenticación. Lo creo, lo paso el objeto aquí. También un middleware de logueo, de logs. Más que de logueo es de registros. Y aquí creo un controlador y lo dejo aquí. Estas clases son las clases que tú viste, perdón, son las clases que tú viste ahorita que yo te enseñé, ¿verdad? Estas que están aquí en esta dirección, en estas carpetas. Bien, pues cuando ya yo tengo este objeto out que creé aquí arriba, entonces yo uso el método setNext y le digo que, eh, que voy a pasar esta petición, digamos, al siguiente objeto que es log, al siguiente middleware. Y el log lo que va a hacer es pasar la siguiente al constructor. Claro, si es que no hubo problema aquí, pues la va a pasar al controlador, ¿verdad? Igual lo mismo para out. Si no hay ningún problema, entonces la va a pasar a log. Y fíjate cómo es que aquí es cuando realmente se ejecuta el método, porque toda esta parte de aquí, realmente lo que tú estás haciendo nada más es que tú estás creando la cadena de responsabilidad, pero hasta ese momento no pasa absolutamente nada. O sea, tú nomás estás diciendo, esta va a ser la cadena, ¿no? O sea, tú se la vas a pasar a este, y tú se la vas a pasar a este, y tú se la vas a pasar a este, ¿sí? Como el ejemplo que te da yo, el portero se la pasa al defensa y el defensa al middleware y al medio y en medio al que mete el gol, ¿no? Se llama, eh, ya se me olvidó cómo se llama, pero es el que mete el gol. Entonces, hasta ahí tú nomás dijiste que lo que va a pasar, pero todavía no pasa nada. Bueno, ¿cuándo pasa? Cuando tú ejecutas el método out. Entonces, perdón, el método handle de, de esta clase. Ahí es cuando se recibe el request. Digamos que es cuando el defensa recibe la pelota y entonces se la va a pasar sin que tú veas más, se la va a pasar a este de aquí y si eso pasa bien, entonces se la va a pasar a este de acá. ¿Sí? Vamos a ver otra vez para atrás para que ya con esto que tú ves aquí, si quieres tomarle pausa, ponle pausa y analiza este código y fíjate cómo otra vez vamos aquí al out middleware para que veas cómo es que él hace su validación que tenga que hacer, si el proceso que tenga que hacer, y si considera que está bien, que pasó que el usuario está autenticado, entonces se ejecuta este de aquí, pero este ejecuta la lógica del handler. Y el handler lo que tiene, si tú te fijas en este código, pues que ya tiene aquí, porque tú ya construiste la cadena, tú ya le pasaste con este método el objeto y entonces ejecuta el objeto handle, pero del siguiente. Entonces, realmente es como decíamos al principio, vas hacia adelante y hacia adelante, siempre y cuando se cumpla lo que tú estás preguntando aquí, ¿no? Si se cumple, perdón, eh, si se cumple esta parte, entonces tú pasas aquí. Lo mismo en el log. Bueno, aquí no tengo ninguna validación, nada más lo que hace supuestamente es registrar que ya el usuario está autenticado y entonces pasa otra vez a ejecutar la lógica del padre que era seguir hacia adelante.
Ojalá lo puedas entender, si no, aquí está el código, lo puedes descargar de GitHub. Ese es el patrón de cadena de responsabilidad, se llama. ¿Sí? Pues vamos a ver si realmente funciona este código. Mira aquí, si tú le das clic aquí, le pones esta parte de aquí que se llama chain. Aquí fíjate cómo le estoy poniendo yo chain, ¿no? A todo, tienes que poner toda esta línea, claro. Y aquí me dice, mira, que el usuario está autenticado, se registró, se hizo el registro del request, se ejecutó el controlador y que todo está bien. Pero si yo le digo, si yo no le mando nada en el request, digamos que pues le estoy diciendo que no hay ningún usuario autenticado, ¿verdad? Fíjate lo que va a pasar. Me dice no autenticado. Entonces se devuelve, digamos, o se trunca la petición y nunca llega al controlador. Eso es todo, es muy sencillo, realmente no es más que eso. Ojalá lo hayas comprendido bien, si no, pues revisa el video una y otra vez y sobre todo el código, descárgalo y haz pruebas. Nos vemos en el siguiente patrón de diseño. Dale like, suscríbete y ayúdame a mantener el canal. Bye.